Shadow the Hedgehog, un personaje muy amado, también odiado, pero por sobre todo y sin ánimos de equivocarme, mal interpretado. Sí, literalmente, aunque no lo creas, Shadow the Hedgehog es el personaje más mal interpretado de toda la franquicia de Sonic. ¿No me crees? Pues entonces acompáñame ahora mismo a estudiar la historia de un erizo llamado Shadow the Hedgehog. Lo más básico que ya todos sabemos es que Shadow the Hedgehog es un personaje de la popular franquicia Sonic the Hedgehog, haciendo debut en el icónico videojuego de Sonic Adventure 2, lanzado para la Sega Dreamcast en el año 2001. Si eres fan de la franquicia, seguro te sabes el resto de la historia y algunos detalles curiosos de esta. Normalmente la memoria colectiva de Shadow en Adventure 2 suele ser algo así. Shadow the Hedgehog es un ser artificial creado hace 50 años por el profesor Gerald Robotnik, denominado como la forma de vida definitiva. Maria Robotnik, la nieta de Gerald, fue supuestamente una persona importante para Shadow, pero ella junto con todo el equipo de investigación fueron asesinados por Gon. Y es en este punto donde la explicación sobre qué ocurrió después difiere dependiendo de a quién le preguntes. ¡Maria! Según el propio Shadow, Maria termina encerrándolo en una cápsula, despidiéndose de él con la icónica frase: Adiós, Shadow the Hedgehog. Pero Shadow estaba tan cegado por la ira, la tristeza y la pérdida que se obsesionó con su deseo de venganza, su deseo de aniquilar toda la raza humana por haberle arrebatado todo. O eso es lo que alguien quería que Shadow sintiera. Vamos al grano. El elemento de los recuerdos falsos no es algo desconocido. El propio juego plantea este tema. 貴様にはフェイクで十分だ。あんた、自分が本当のシャドウだって信じてるの？当然だ。あんたのその記憶こそ偽物かもしれないのよ。 La primera reacción que muchos pueden tener es confusión. Es decir, ¿por qué los recuerdos tienen que ser falsos? Todo el planteamiento de Shadow funciona perfectamente hasta el momento. Además, no parece haber algo que lo confirme al 100%, ¿verdad? Bueno, en realidad esto no es una teoría. Está más que confirmado de que los recuerdos son falsos. Para entender esto me gustaría presentar a Sonic X, el cual no solo utilizó material descartado de Adventure 2, sino que explicó mucho mejor la historia gracias a la supervisión del Sonic Team y de Yuji Naka. Antes de mostrarles el siguiente clip, quiero que recuerden lo establecido previamente, la escena tan icónica de Shadow despidiéndose de Maria antes de que ella muera. Pues bien, veamos lo que el asesino de Maria tiene que decir al respecto. Se dieron cuenta, ¿no? Fíjense que en ningún momento Shadow interactuó con Maria, porque ni siquiera estaba consciente. Al avanzar en la historia, Eggman reúne las 7 Chaos Emeralds para activar el Eclipse Cannon, un arma tan poderosa capaz de poner a la Tierra sobre sus pies y de esa forma por fin construir Eggman Land. O eso es lo que Shadow le hizo creer a Eggman en el principio. Como seguramente ya saben, cuando el Eclipse Cannon se activa, nada sale según lo planeado. Mientras el cañón se prepara para destruir la Tierra, se revela un video de Gerald dando su testimonio antes de ser ejecutado por Gon, explicando algo que, si lo piensas, se siente un déjà vu. 私はこの復讐計画がスタートするようにしておいた。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ。私と同じ絶望を味わうがいい。 Seguramente ya estás cazando la idea, pero antes de afirmar nada, lee esto con atención. オリジナルのデータをもとについにシャドウを完成させた。記憶のコントロールも完璧だ。全てをシャドウに託す。 Seguramente pienses, bueno, pero ¿entonces no es esta la razón por la que Shadow termina volviéndose bueno? Sería lo lógico, es lo que alguien haría viendo que abiertamente le manipularon la mente y le condicionaron el libre albedrío. Pero mira cómo Shadow reacciona después de que el mensaje lo escuchó literalmente todo el mundo. Así es. Shadow sabe que sus memorias no son ciertas. Sabe que Gerald lo manipuló todo en su cabeza. ¿Por qué aún así parece que él esté bien con eso? たとえ僕の記憶がフェイクだとしても、僕にとってはそれが全てだ。マリアの願いを叶える。ただそれだけだ。 No sé si llegaste a la misma conclusión que yo, pero para que todos estemos en la misma página, Shadow es una mentira. Todo lo que él siente o lo que dice no es él, es Gerald hablando, pero Shadow no es Gerald, es un impostor.
Es extraño. Ciertamente así lo pensé cuando entendí todo esto por primera vez. Y es realmente fuerte. Todo el tema de impostor no era un simple gag que se volvió popular en América, era una anticipación a un tema importante para el personaje de Shadow. Shadow es literalmente un impostor, es una mentira. Todo lo que dice, todo lo que piensa, no es él hablando, son los sentimientos de Geralt que fueron implantados en su cabeza. Fue Geralt quien implantó dichas memorias falsas a Shadow. Así que sí, los recuerdos de Shadow y María siempre fueron falsos. Nunca se conocieron personalmente, y el propio Shadow lo sabe. Y aún así, ¿por qué Shadow decidió salvar el mundo? La respuesta es porque a pesar de que tiene memorias y sentimientos de Geralt, muy en el fondo, como ya dije, no es Geralt. Y gracias a la ayuda de Amy en Adventure 2 o Chris en Sonic X, es que Shadow comprende que a pesar de que efectivamente hay personas muy egoístas que llegan a matarse entre sí, siempre existirá personas por las que valdrá la pena luchar, tal y como María veía de esa forma al mundo. De ahí que Shadow decide pelear por voluntad propia. Pese a que los recuerdos sean falsos, los sentimientos son verdaderos. De ahí que ahora que no está cegado por la rabia y la venganza, logra ver esperanza y redención en dicho recuerdo. Ese es el arco de Shadow en Sonic Adventure 2. A pesar de haber vivido literalmente una mentira, ser manipulado y subyugado por el egoísmo de su creador, pudo desarrollar el libre albedrío para decidir hacer lo correcto, logrando redimir sus errores, ganando el respeto de Sonic y salvando la raza humana por sus sentimientos a María. Adiós, Shadow the Hedgehog. La saga Metarex es muy infravalorada en cuanto a su relevancia a la franquicia, y mucha gente no tiene en cuenta la importancia que tuvo esta historia, con decirles que literalmente fue el pilar de todas las historias de la era 2000, pero en fin, ese es otro tema. Volviendo con Sonic X, en el capítulo 60, Shadow's Rebirth, Shadow vuelve de una forma prácticamente igual que en Sonic Heroes, sin memoria y sin entender absolutamente nada. Solo que a diferencia de Heroes, Shadow no es impulsado por los héroes, sino por Eggman, quien lo manipula, diciéndole que le revelará su pasado si éste accede a ayudarlo, cosa que Shadow acepta. Así es, Shadow volvió a obedecer órdenes de Eggman, cosa que no pasa para nada desapercibida. Es algo muy importante porque todos decimos que tomamos en cuenta esto, pero realmente no lo hacemos. Muchos piensan que Shadow realmente necesita esos recuerdos, o que nunca se ha movido sin ellos supuestamente. Pero no solo no es así ni en este anime, ni en los próximos juegos. Hay un capítulo que deja muy en claro todo lo que estoy diciendo, y de lo que diré ahora mismo. Shadow no necesita los recuerdos. En este capítulo nos enfocamos únicamente en el camino de Shadow, quien sigue dejándose manipular por Eggman. Para poner contexto, el cast principal atravesó un agujero negro que los transportó a otra dimensión, la dimensión de los Metarex. Aquí descubrimos que la raza humana de esta realidad son conquistadores y colonizadores de planetas, tal cual como los Metarex, con la diferencia de que estos últimos superan a los humanos por goleada. Para efectos de las circunstancias que se dieron en la flota de Eggman y de los humanos, Eggman decide colaborar con ellos temporalmente. Y es ahí donde Shadow conoce a Molly, una combatiente comprometida con querer terminar la tiranía de los Metarex y cumplir su sueño de ver una galaxia libre. Al principio se acerca a Shadow por admiración a sus habilidades, y si bien Shadow presenta su típica frialdad y desinterés, ve en ella algo que resulta clave. Molly pelea y vive por un mejor futuro. No es alguien que queda estancada en el pasado de los humanos, quiere simplemente cumplir su sueño de un mañana libre donde todos sonrían. Sé lo que estás pensando, Molly es la nueva María para Shadow. A ver, sí la crearon hiper mega intencionalmente como un análogo a María, pero no es así de simple. Todo esto es para un propósito diferente, porque nuevamente, este es de los capítulos más malinterpretados de este anime.
Molly no está para reemplazar a María, ella está para demostrar que Shadow ya no es la misma persona que era en los eventos de Adventure 2. Shadow no se apega a ella, la respeta, porque en este momento estaba en una crisis existencial por no recordar nada y se rebajó a obedecer órdenes de Eggman otra vez para aferrarse a la pequeña posibilidad de que quizás le dé información de su pasado, cosa que el propio Shadow sabe que Eggman nunca hará. La admiración y respeto de Shadow hacia Molly es justamente por algo que él mismo dice: ella hace lo que él mismo debería hacer, el dejar de pegarse al pasado y luchar por el presente y un mejor futuro. Cuando Shadow vio a Molly morir por su sueño, Shadow finalmente abre los ojos y se da cuenta de que ya no puede seguir así. Destruye la flota Metarex porque es lo correcto y sí, en parte también por represalia, pero Shadow no se apega a ella, ni siquiera lucha por cumplir su sueño. Literalmente el capítulo te lo dice en tu cara. Cuando Rush le pregunta a Shadow que si cuando murió Molly se alteró porque recordó finalmente a María, Shadow simplemente responde: 彼女いえ、違うならいいわ。過去に縛られていたんじゃない。未来を見ていたかったんだ。彼女 Y al final, Shadow toma un camino en solitario, se desliga de Eggman y empieza un viaje de autodescubrimiento, buscando su camino y su propio motivo para moverse. Como dije, Molly existe para representar que Shadow ya no es el mismo. Avanzando en la trama, los héroes no solo conocen la verdadera forma de los Metarex, sino que Shadow atestigua cara a cara el horrorífico plan de los Metarex. Un mundo silencioso y pacífico sin animales que perturben la paz, y que estos animales solo contribuyan a este silencio eterno. Lo importante aquí es la reacción de Shadow. Para este punto y posterior, todavía no determina qué es lo que quiere, pero, como él mismo dice, entiende que esto definitivamente no es lo que él quiere. Ojo, el que no sepa qué es lo que quiere pero sí lo que no quiere es más relevante de lo que puedas pensar, ya que eso hace que el personaje no se mida a sí mismo a la hora de buscar sus objetivos. Un ejemplo muy claro es que cuando inmediatamente se da cuenta de que Dark Oak siempre tuvo acceso a la visión y audición de Cosmo, este procede sin titubear. Esta escena marca lo que hace único al Shadow de Sonic X. Muestra a Shadow en una faceta más extrema, conservando su actitud base, pero sigue siendo extremo a la hora de buscar su cometido. Básicamente, y es importante aclararlo, en el anime no vemos a Shadow en su realización al 100% sobre quién es, pues nuevamente no alcanza a determinar al 100% lo que él busca, pero aún así la serie se encarga de darnos sutiles e inteligentes detalles, donde vemos cómo poco a poco va formando sus ideales. Cuando Sonic se prepara en el Sonic Drive para realizar el golpe final, Shadow se suma voluntariamente, pues si bien nunca toleró la actitud de Sonic, se termina dando cuenta de que lo más importante son las acciones e ideales puras del Erizo Azul. Para seguir, está la escena en donde noquea a Sonic de un golpe certero, para realizar el Chaos Control y salvar a todos los que estaban alrededor. Shadow se mofa de Sonic diciendo que es muy débil para usar el Chaos Control, pero todo el mundo, incluido él mismo, sabe muy bien que eso no es cierto. Pero bueno, ¿recuerdan que les dije que la saga Metarex es más relevante de lo que uno puede pensar? Una de esas razones es porque esta idea para el personaje de Shadow fue utilizada nuevamente para la línea central de los juegos de Sonic. Shadow the Hedgehog 05. Si Shadow es el personaje más incomprendido y malinterpretado de la saga, Shadow 05 irónicamente también es el juego más incomprendido de la saga. Nuevamente no culpo a nadie, este juego aparte de ser muy inusual en tantas cosas, tiene un lenguaje que usa muchísimo la sutileza y ambigüedad, un estilo muy característico de Takashi Iizuka, el director de este juego. Pero ya sin darme demasiadas vueltas, aunque no lo creas va a ser muy necesario que repasemos las cutscenes importantes de este juego, pues como dato curioso, este es el peor traducido hasta la fecha. Arrancamos directamente donde nos habíamos quedado después de Heroes. Shadow sin recuerdos y sin tener idea de qué hacer al respecto. Solo conserva un fragmento hórrido de cuando María supuestamente fue ejecutada. ¡María! Es aquí cuando de repente el planeta es invadido por extraterrestres hostiles. Shadow al principio demuestra desinterés, pero de repente aparece
Black Doom. Este le dice a Shadow que el día prometido está cerca. Acto seguido le ordena recolectar las 7 Chaos Emeralds. Shadow naturalmente no entiende nada, y Black Doom se retira sin ofrecer ninguna explicación. Con todo esto, Shadow llega a una conclusión. 面白い。7つ集めると奇跡を起こすというカオスエメラルド。その石に僕の答えがあるというのなら必ずや手に入れてみせる。 Aquí es donde empieza la confusión, y voy a explicar todo esto de manera sencilla y directa. Lo que viene a continuación son rutas altamente variadas con 10 finales disponibles, y esos 10 no son canon. Lo que es canon, lo que sí ocurrió es la cutscene inicial y lo que viene después de los 10 finales, la Last Story. Es normal que uno se pregunte, ¿para qué mierda entonces sirven los 10 finales si no son canon? ¿Por qué hay 10 finales no canon en primer lugar? Shadow 05 existe por 2 propósitos. El primero es el que comenté previamente, redefinir y darle un renacimiento a Shadow, tal y como hizo la saga Metarex. Y el segundo, y lo que hace único a Shadow 05, es un homenaje al Shadow de Adventure 2. La idea de las rutas no canónicas es la de explorar la psicología de Shadow Adventure 2. Básicamente, el Shadow de Adventure 2 revive en estas rutas, pero ¿a qué me refiero con revive? Si has prestado atención a lo largo del video, notarás que prácticamente el Shadow de Adventure 2 y el Shadow Metarex, cuya idea también está aquí en Shadow 05, son básicamente personas diferentes en el ámbito de la identidad y de la psicología. Sigue siendo el mismo cuerpo, pero su psique es diferente. Con eso aclarado, y como decía, el Shadow de Adventure 2 de las rutas no canónicas es revivido, porque independientemente del orden en el que elijas, todos los Shadows de todas las rutas recuperan los recuerdos y los toman como auténticos. Además, hay un patrón en estos finales, y que ahora mismo vamos a analizar. Técnicamente hablando, son 5 finales donde cada uno tiene 2 versiones, una Hero y una Dark, dando un total de 10 finales. Solamente voy a comentar los que me parecen más interesantes, y mencionaré muy brevemente los que no tengo mucho que decir al respecto, para no ser tan largo el video. En esta línea, Shadow termina ayudando a Black Doom a la conquista del planeta, logrando que literalmente el 99% del planeta sea invadido. Nuevamente esto fue motivado por la rabia y la pérdida por la muerte de María, cosa que Black Doom aprovechó para manipularlo y convencerle de lo asquerosos que son los humanos. En Gun Fortress, el nivel final de esta línea, nos situamos en lo último que queda de la humanidad para combatir. La música tiene un tono muy melancólico y nihilista. Esto junto con planos de cámara de ti pasando por los soldados de Gun, es básicamente la historia diciendo, mira hasta qué punto llegaste, no hay marcha atrás. Shadow finalmente encara a Sonic y al comandante de Gun, quienes tratan de detener a Shadow de una vez por todas, sin éxito. Shadow termina de reunir las Chaos Emeralds y frente a un moribundo Sonic, le explica la respuesta que consiguió. 僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。愚かな人類を裁くために生まれた天よりの使者。この奇跡の力で醜い世界を滅亡へと導く。それが僕の答え。En esta línea de sucesos, Shadow recibe una impactante revelación. Lo que era un temor en Sonic Heroes se convirtió en una pesadilla totalmente real y que no deja lugar a dudas. 僕に似たあのフェイクは一体僕も奴らと同じアンドロイドだというのか。その通りじゃ。貴様らはこのわしが作り上げた戦闘ロボット。 Si crees que esto fue impactante, espera a ver la reacción de Shadow. Shadow suelta una risa maníaca e histriónica, aceptando que es un androide y solo pensando en una cosa. ドクター、くだらん兵器を生み出したことをあの世で後悔するがいい。 Raudo partió a cazar a Eggman, hasta finalmente encontrarlo y derrotarlo con ayuda de Omega, otra máquina creada por el Doctor que también odia a su creador. Shadow y Omega tienen a Eggman a sus pies, y este desconcertado no entiende por qué sus creaciones terminaron mordiendo de su mano, cosa que hace que Shadow dé su respectiva respuesta. 僕の名はシャドウアンドロイド。ドクターによって作り出された究極の戦闘マシンだが、これからはドクターに代わって僕らロボットが機械の帝国を築き上げる。それが僕の答え。ターゲットドクター・エッグマン完全排除。さらばだドクター。
Antes de hablar de lo que considero los dos finales más interesantes del juego, hay que establecer un contexto previo. Shadow llega al Ark frustrado de no entender absolutamente nada, con informaciones ambiguas o totalmente contradictorias. Repentinamente, hace acto de presencia el comandante de Gon, quien ante la incredulidad de Shadow procede a explicarle el porqué de su odio. Mucha gente malinterpreta, nuevamente, que el comandante de Gon odia a Shadow porque le daba miedo de pequeño. A ver, nuevamente, no nos quedemos con lo superficial. Tal y como explica el comandante de Gon, María y las personas del Ark eran todo para él. El hecho de que Shadow le diera miedo de pequeño fue un gancho que conectó con la tragedia que lo atormenta hasta el día de hoy, el trauma de la pérdida. El comandante de Gon nunca pudo superar que sus seres queridos hayan sido asesinados y arrebatados de él, lo que hizo que el comandante adoptara una negación y distorsión de los eventos como mecanismo de defensa, no muy lejano a cómo muchas personas actúan bajo un trauma. Para el comandante fue más fácil y le hacía sentido echarle la culpa de todos los males a un solo ente, Shadow, pues todo el conflicto sí giraba en torno a él. Además, el solo hecho de que haya terminado como comandante de la organización que le arrebató todo es una paradoja que termina de confirmar mi análisis. El comandante de Gon sufre una severa distorsión de los hechos a raíz de su trauma. お前の言うことが真実であるのなら、僕は慎んで罪を償う。本当に覚えていないのか。しかし、今は時間をくれ。僕に真実を探す時間を。En la versión Dark del final Semi-Hero, Eggman nos planta cara para robarnos las Chaos Emeralds. Luego de derrotarlo, Eggman le hace énfasis en que Shadow parece olvidar que su existencia y su vida se la debe a Gerald, su abuelo. Shadow da su respectiva respuesta. 僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。アークで生まれ、アークで育てられた究極生命体。この先もアークと共に生きよう。力と知識の結晶、罪深き箱舟の守護者として、それが僕の答え。即刻この地から立ち去れ。何人たりともアークを怪我させはせん。Sin embargo, en la versión Hero, paradójicamente, no tenemos un final muy optimista. Shadow junto a Vector encaran a Black Doom. Shadow le pregunta a Black Doom si es cierto que él lo creó junto a Gerald para hacer un arma de destrucción masiva, a lo que Black Doom le confirma, diciéndole que en sus venas corre sangre de los Black Arms. Luego de derrotarlo, Shadow termina dando su respuesta. 僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。過ちによって生まれてしまった危険分子。この奇跡の石と同様、この世にあってはならない存在。それが僕の答え。おい、早まんじゃねえ。奴らの言うことなんて気にすんな。お前さんは。Como pueden ver, dejé de lado la mayoría de otros finales, no solo porque no tendría tanto que agregar al respecto. Una mención especial sería el final Pure Hero Hero, donde revive el Shadow de Adventure 2 que todos aman, el que directamente pelea por el sueño de María, entre otros más. Aunque si te interesa, pronto haré un video hablando exclusivamente de esta joya criminalmente infravalorada. Continuando. Si son observadores, habrán notado lo que yo dije previamente, un patrón. Y ese patrón es que Shadow llega a sus respuestas por influencia directa de externos. Literalmente, el juego nos confirma lo que previamente vimos en Adventure 2. Shadow es un ser roto, que necesita una brújula externa para poder moverse, siendo muy influenciable y manipulable en ese sentido, al punto de llegar a conquistar la Tierra, matar a su supuesto creador, recluirse en el Ark como un guardián, suicidarse por la pena y la culpa, o volverse un héroe por el sueño de un recuerdo que ya sabemos que es falso. Y todo eso para darnos el giro argumental de la conclusión definitiva del verdadero y nuevo Shadow. La Last Story solo toma en cuenta la primera cutscene, que sí es canon. Empieza con Shadow ya habiendo reunido las 7 Chaos Emeralds en el Black Comet. De repente, es encontrado por los héroes y por Black Doom. Este último toma control de las esmeraldas y transporta el Black Comet dentro del planeta, con el fin de absorber energía vital de este. En medio impasse, Black Doom le revela a Shadow que en efecto fue creado por él y Gerald usando ADN de los Black Arms. Esto debido a un trato que hizo Gerald con el mismísimo diablo. A cambio de su ADN, Gerald prometió entregar las 7 Chaos Emeralds dentro de 50 años, cuando el Black Comet pasase nuevamente cerca del planeta. Shadow queda destruido por la revelación.
al mismo tiempo que todos los héroes terminan paralizados por una sustancia química que libera el Black Comet. Una excusa para que sea únicamente Shadow quien tenga que resolver este conflicto muy personal. Shadow medita y finalmente saca su respuesta definitiva. 僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。一切の過去を捨てた男。誰のためでもなく何にとらわれるでもない。自らの意志で目障りな貴様を消す。 Cuando Shadow finalmente planta cara a Black Doom, se da un intercambio leve, donde Black Doom procede a controlar la mente de Shadow y suelta un diálogo muy fuerte. そう貴様の脳をコントロールすることなど創造主にとってはたやすいこと。 ¿Les recuerda eso a alguien? En medio del caos, los Chaotix lanzan un video de Geralt dando una declaración importante para que lo vea Shadow en el futuro. Geralt explica a Shadow que cometió un terrible error al hacer un trato con Black Doom, que el Eclipse Cannon era en realidad un arma originalmente diseñada para destruir el Black Comet, finalizando con decir: お前はわしら人類にとっての希望の光として生まれたのじゃ。この星の未来を頼む。大丈夫よおじい様。あの星は私とシャドウが守るからね、シャドウ。 Como pueden ver, Shadow nunca recuperó los recuerdos, porque la idea de que los recuerdos son falsos siempre se mantuvo, y no es una idea, es un hecho. Y tiene sentido de que Shadow nunca haya recuperado dichos recuerdos, porque como en Sonic X, la idea es que Shadow no necesita ese pasado para poder moverse, y menos al ser un pasado falso y abominable. Shadow se vuelve inmune al control mental, representando que sus convicciones fueron selladas. Shadow procede a cumplirle un último favor a Geralt y así deshacerse de su abominable pasado de una vez por todas, transformándose finalmente en Super Shadow, donde de fondo se vuelve a escuchar el tema de Live and Learn, reforzando el que esto es un homenaje al Shadow que murió en Adventure 2. Listo para pelear contra Devil Doom en una pelea épica de ideales, donde Shadow destruye todo lo abominable y malvado de su pasado, no cambia lo que ocurrió, lo acepta y se encarga de eliminarlo de su presente y que no pueda arruinar su futuro. A partir de este punto, Shadow no da un carajo por María y Geralt. Nunca existió. Nunca lo tendrá presente. Adiós, Shadow the Hedgehog. Alright, folks. Wow, este sí que es un video muy largo. Originalmente quería subir todo esto así de una en un video ensayo de 1 hora y media más o menos, o lo que llegara a durar, pero no solamente es titánico todo este trabajo, sino que por problemas que no había previsto, como el tema de audio y todo eso que terminaron fallando en ciertas secciones, pues para que esto me sea más ameno como creador de contenido, prefiero dividir esto en partes. Así que esta va a ser la primera parte de no sé cuántas, probablemente 3, probablemente 2, pero en fin. Creo que hasta donde acabamos de llegar, que es el final de Shadow 05, queda bastante bien. Es decir, todavía aún queda mucho por cubrir del personaje de Shadow, es totalmente cierto, pero creo que se entiende la idea de que a partir de Shadow 05, o bueno, lo que vendría siendo a partir de la idea de Shadow Metarex, pues
ya de por sí se construye un nuevo Shadow que la franquicia ahora mismo va a tomar. Y no me he olvidado de que la franquicia intentó construir su propio Shadow en ese momento en el que también se hacía el Shadow de Sonic X, y estoy hablando claramente del Shadow de Sonic Battle, que es un Shadow muy curioso cuanto menos, porque es alguien que sí tiene los recuerdos y que en parte se da a entender de que pueden ser auténticos, pero que también aprende a dejarlos. Es bastante curioso, pero no solo no lo he dejado de lado, sino que creo que me va mejor de que justamente lo tome en una parte posterior. Pero en fin, yo creo que aquí solamente quiero ya terminar con esto y publicarlo, y quiero saber qué opinan al respecto. Así que si este video te gustó y has llegado hasta este punto, te lo agradezco infinitamente. Y me harás muy feliz si realmente comentas aquí abajo qué es lo que te parece de todo lo que hemos visto. ¿Con qué versión de Shadow te quedas? Y si realmente estás de acuerdo con mi punto de vista. Aunque realmente yo creo que aquí he cubierto más que nada lo que la franquicia originalmente nos quería proporcionar. En fin, ya no me enredo más y nos veremos en otra ocasión. Muy pronto. Adiós.